Ahora en esta sección vamos a ver el tema de los límites. Los límites son muy importantes en el desarrollo del cálculo diferencial e integral para poder aproximar una función y ver cuál es su comportamiento en torno a la variable que nos interesa. Vamos a ver un poco a poco las características y propiedades de los límites. Entonces, en una gran extensión o de forma mayoritaria, el cálculo es el estudio de las tasas o proporciones en las cuales las cantidades cambian. Entonces nosotros vamos a ver cómo cambia una cantidad con respecto a otra cantidad. Por ejemplo, cómo cambia la posición de un objeto con respecto al tiempo, o ya en una aplicación, por ejemplo, económica, cómo cambia, por ejemplo, el valores de venta con respecto al tiempo. Aquí nosotros estamos comparando dos cantidades. Siempre es la aproximación en torno a una función que puede describir mi sistema. Por ejemplo, si estamos viendo cómo aumenta la presión en torno a la temperatura en una caldera, por ejemplo, aquí podemos tener una aproximación a una función y podemos ver cuál es el comportamiento entre estos dos sistemas y cuál es la conexión que existe entre ellos. También se pueden extraer, por ejemplo, cantidades como la tasa de interés que va ganando una cuenta en un banco. Aquí estamos comparando nuevamente dos cantidades, el dinero que hay en el banco contra el tiempo que ha estado transcurriendo, las ventas en una empresa con respecto al tiempo también, o a la temporada, o al número de gente, por ejemplo. Entonces siempre podemos comparar dos cantidades en torno a este tipo de herramientas matemáticas que vamos a describir. Entonces los límites nos ayudan a esto. Bueno, será necesario ver cómo un valor de una función f de x, aquí es lo que tenemos, que nuestra función se comporta como argumento de x cuando este argumento se aproxima a un número dado. Esto nos lleva a la idea de un límite, es decir, vamos a tener una función, por ejemplo, aquí noten que ya estoy cambiando la notación. Aquí antes teníamos x e y, pero ahora la y la vamos a cambiar de forma más general a una función que depende de x. Es exactamente lo mismo. Ahora, lo que hacemos este cambio se debe al hecho de que ya vamos a estar manipulando este eje en torno a otra expresión. Ahora, generalmente en lugar de x también va a ser el tiempo, como les había mencionado. Ahora este eje pudiera ser dinero y este eje pudiera ser el tiempo. Entonces esto ya es un poco para ir generalizando en aplicaciones un poco más concretas. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es que esta función de x va a tener un cierto comportamiento dependiendo cómo esté ubicada mi variable x. Recuerden que la variable x es mi variable independiente. Depende de ninguna regla que nosotros le podamos analizar. Podemos ponernos en cualquier punto de nuestro sistema. Por ejemplo, esto si fueran los meses en el año, aquí nosotros pudiéramos determinar cualquier punto en este sistema. Eso lo defino yo. Pero mi función ahora sí ya me va a decir cuál es el comportamiento. Ya cuando haga la transición, ahora yo voy a poder predecir qué ventas se tienen, por ejemplo, en función al tiempo, o por ejemplo cuánta sería, por ejemplo, el voltaje en función a ciertas características eléctricas en mi sistema, o por ejemplo otros parámetros físicos que podemos extraer, cuál es la posición de una partícula con respecto al tiempo en un campo gravitacional. Por ejemplo, si dejamos caer un objeto, podemos ir prediciendo cuál es el comportamiento de un sistema, o un planeta, por ejemplo, cuál sería la posición de un planeta en función al tiempo. Entonces esa ya es mi variable dependiente, depende de mi parámetro que yo esté tomando en mi eje horizontal, que generalmente se asocia a mi variable independiente. Entonces recuerden, son esas dos características que tenemos. Para que no se me confundan, ahora estamos haciendo la transición de y, ahora lo estamos cambiando a funciones que dependen de x, pero es exactamente lo mismo. Vamos a tener un cierto comportamiento. Entonces ahora lo que sigue es que vamos a ver propiedades de esto que estamos denominando límites. Recuerden que el límite aquí se refiere al valor que toma una función cuando yo le asigno un cierto valor. En los primeros casos vamos a tener que esto se parece mucho solamente a una sustitución de un valor, pero vamos a ver que hay algunas propiedades que nos llevan a casos especiales. Entonces vamos a ver ahora propiedades de límites.
En esta primera propiedad nosotros tenemos la forma más básica, que nos está diciendo que vamos a sustituir directamente el valor de mi parámetro que me interesa, este punto que me interesa en la recta numérica, a mi función. Aquí, por ejemplo, como función que depende de x, tenemos simplemente el valor x. Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo que el límite va a tender a este valor, tiende a, cuando x tiende a este número. O sea, si se fijan, solamente es una sustitución. Si nosotros tenemos esta expresión, si ahora le asigno lo siguiente, el límite cuando x tiende, por ejemplo, a cualquier valor, recuerden que es un número real, puede ser, por ejemplo, cuando vale 2 de x, pues esto es igual a 2. Aquí lo que nos está diciendo es que si nosotros tenemos nuestra función, aquí tenemos el eje x y aquí tenemos f de x, en este caso, cuando yo me acerco al valor de x igual a 2, entonces mi expresión también va a tomar este valor. Entonces eso es lo que nos está diciendo, porque esta es una función recta, por ejemplo. Si tuviéramos el límite cuando x tiende a 1, esto es igual a 1. Simplemente, si se fijan, solamente estoy sustituyendo. Ahora tengo este otro punto. Si hago que el límite cuando x tiende a 3 de x, esto se sustituye y el valor es 3. Entonces ahora yo ya me iría, por ejemplo, tenemos aquí estos valores, y ahora yo me lo llevo a este punto que tenemos en esta parte de acá. Entonces eso es lo que quiere decir esta primera propiedad, y es la más básica. Entonces, si se fijan, solamente estamos haciendo una sustitución. Más adelante, como les había comentado, vamos a ver casos un poco más complejos, pero por ahora esa es la definición básica. Nosotros, al momento de hablar de un límite, estamos haciendo una evaluación. Vamos a ver ahora el segundo caso. En este segundo caso, si tenemos una constante c, si c es una constante, entonces al momento de evaluar el límite cuando x tiende a un cierto valor de a y tenemos una constante, lo que nos arroja este comportamiento es la misma constante. Por ejemplo, si tuviéramos el límite de cuando x tiende, por ejemplo, a 8, de 7, por ejemplo, si esta constante fuera 7, aquí, si se fijan, no hay en dónde sustituir mi valor x, aquí no hay x. Entonces, como no hay x, el valor siempre va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos aquí nuestro plano, tenemos aquí la x y tenemos aquí la función que depende de x, que en este caso es una constante y vale 7, entonces siempre va a valer 7. Eso es lo que quiere decir. Si yo me acerco al valor de x igual a 8, por ejemplo, si aquí tuviéramos 7, 8, 26, 7, 8, si yo estuviera acercándome al valor de 8, por ejemplo, si yo estuviera me acercando a este valor, entonces mi función siempre va a valer 7. Entonces ese es el comportamiento de una función constante, siempre va a valer 7. Como no hay en dónde sustituir la x, mi función siempre va a tener un valor constante. Entonces eso es lo que quiere decir esta segunda propiedad, y la vamos a seguir viendo más adelante. Vamos a ver ahora la tercera propiedad. Aquí tenemos que si c es una constante y f es una función cualquiera, lo que podemos hacer es lo siguiente. Tenemos el límite de esta combinación, esta multiplicación de esta constante por una función, cuando x tiende a un cierto número, a un cierto valor a. Entonces lo que podemos hacer es que podemos sacar la constante. La constante la dejamos de lado y nosotros evaluamos de forma directa. Por ejemplo, si tuviéramos el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 12 de 8x, lo que podemos hacer es que el 8 lo podemos sacar de esta expresión y tenemos 8 veces el límite cuando x tiende a 12 de x. Entonces se sustituye como lo habíamos visto en la propiedad anterior, en la propiedad 1, y tenemos que esto pues nada más es 8. Sustituimos aquí nuestro valor y tenemos aquí 12. Entonces aquí ya nada más es cuestión de multiplicar. Tendríamos que esto sería 96. Este ya sería, por ejemplo, este caso de evaluar este límite. Entonces, sin importar lo complejo que sea nuestra expresión, si viene multiplicada por una constante, esta constante se puede hacer de lado, se evalúa primero nuestro límite y después se multiplica por la constante que dejamos al lado. Si la expresión fuera un poco más compleja, si por ejemplo tuviéramos f de x igual a, por ejemplo,
x a la séptima potencia. Ahora pues ya tendríamos que manipularlo de cierta forma. Entonces si nosotros tuviéramos aquí, por ejemplo, límite de x cuando tiende, por ejemplo, a 3 de 4x a la séptima potencia, entonces esto, recuerden que podemos sacar el 4, podemos poner aquí 4 veces el límite cuando x tiende a 3 de x a la séptima potencia. Entonces se sustituye aquí este límite y tenemos 4 multiplicado por 3 a la séptima potencia. Entonces aquí lo que hacemos es esta operación. Aquí nada más es cuestión de hacerlo de esta forma, como ya sabemos hacerlo. Ponemos 4 y multiplicamos por 3 y esto lo elevamos a la séptima potencia. Aquí entonces el resultado sería 8748. Este sería este caso para esta expresión en cuanto a tenemos un exponente de esta forma. Entonces aquí lo importante es ver cómo se manipulan las constantes. Si se fijan, no es otra cosa más que hacer una sustitución. Las constantes las podemos dejar de lado. Esto puede ser muy básico, pero más adelante, al momento de definir las operaciones de derivadas e integrales, vamos a apoyarnos de este tipo de propiedades para poder resolver ese tipo de herramientas que aparecen, estas manipulaciones que van a aparecer más adelante. Recuerden que estas son las bases con las que vamos a manipular operaciones más complejas. Vamos a ver la siguiente propiedad. Ahora tenemos un par de funciones, tenemos que si f y g son dos funciones cualquiera, entonces cuando evaluamos el límite de la multiplicación de estas dos funciones, cuando x tiende a un cierto valor, lo podemos partir en dos partes. Entonces podemos evaluar primero el límite de la función f y después multiplicamos por el límite de la función g. Por ejemplo, nuevamente vamos a poner lo siguiente, tenemos el límite cuando x tiende, por ejemplo, a 3 de un par de funciones. Vamos a poner aquí una combinación de funciones, vamos a poner x al cuadrado por x al cubo, algo muy sencillo. Entonces aquí lo que quiere decir es que yo puedo partir esta expresión y lo podemos expresar en función a dos límites. Entonces voy a poner el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado y eso lo voy a multiplicar por el límite cuando x tiende a 3. Recuerden, el límite no cambia, es el mismo para los dos casos, de x al cubo. Evaluando, ya nada más hacemos la sustitución, aquí no hay ningún problema. Tenemos aquí que se sustituye aquí el 3 al cuadrado multiplicado por 3 al cubo. Entonces pues esto ya se resuelve. Aquí tenemos que va a ser 9 multiplicado por 27. Entonces esto pues ya lo hacemos aquí en la calculadora. Tenemos aquí 9 por 27 de esta forma, 243. Entonces 243. Este sería en este caso. Aquí cuando nosotros tenemos propiedades diferentes o distintas funciones al momento de evaluar el límite, si tuviéramos ya funciones especiales, funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, se puede aplicar de la misma forma. Primero se evalúa un límite y después se multiplica por el otro. Esto no necesariamente se aplica más adelante para poder hacer derivadas o integrales. Esto aplica para ciertos casos en cuanto a los límites. Entonces es esta propiedad número 4. Vamos a ver la siguiente propiedad. En esta siguiente propiedad ahora tenemos nuevamente algo muy parecido. Si f y g son funciones y tenemos un par de funciones que se están sumando o restando, se puede separar este par de funciones, este par de límites, y se evalúa de forma individual. Nuevamente voy a ilustrarlo. Por ejemplo, si tuviéramos el límite cuando x tiende a 8 de un par de funciones, voy a poner ahora constantes, por ejemplo, 2x menos 4x al cuadrado, por ejemplo. Si yo tuviera esto, se puede separar. Entonces esto lo podemos hacer de forma independiente. Se puede hacer también de forma en conjunto, pero estas propiedades va a ser útil a veces hacerlas de forma separada. Entonces aquí, como se pueden dar cuenta, pudiera yo evaluar de forma directa, pudiera meter aquí el 8 y va a dar lo mismo. Entonces estas son propiedades que, bueno, se pueden utilizar para hacer más eficiente nuestro cálculo. Entonces se puede hacer lo siguiente. Vamos a poner el límite de x cuando tiende, por ejemplo, a 8 de 2x y después lo voy a restar el límite cuando x tiende a 8 de 4x al cuadrado.
Aquí nuevamente voy a utilizar estas propiedades, puedo sacar este 2, puedo sacar el 4 de mi expresión y se puede hacer de forma independiente. Aquí por ejemplo tenemos entonces dos veces el límite cuando x tiende a 8 de x menos 4 veces el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 8. Si se fijan, esto todo se puede omitir. Podemos hacerlo todo en un solo paso al principio, pero son propiedades que pues bueno, vamos a ir estableciendo más adelante. Entonces esto va a ser igual a dos veces, ya sustituyendo este valor aquí arriba, metemos aquí el 8 menos 4 multiplicado por 8 al cuadrado. Entonces ya nada más es cuestión de hacer la operación. 2 por 8, esto es 16, menos 4 por 8 al cuadrado, esto es 64. Entonces haciendo la operación ya nada más es cuestión de seguir con cuidado nuestro sistema. Esto es 16 menos 4 por 64. Cerramos aquí y me da menos 240. Esa ya sería mi evaluación de esta expresión. Vamos a ver ya por último una última propiedad. De forma similar a las últimas dos propiedades que hemos estado viendo, si tenemos un par de funciones f y g que se están dividiendo en este caso, si nosotros ahora hacemos el límite de f dividido entre una función g cuando x tiende a un cierto valor a, podemos hacer primero la evaluación superior y después la evaluación inferior. Ya después se meten los valores y ya podemos hacer nuestra expresión completa. Por ejemplo, si tuviéramos el límite cuando x tiende a menos 2, por ejemplo, si tuviéramos aquí 7x menos 3 dividido entre 2x al cuadrado, por ejemplo, nada más es cuestión de partirlo. Están viendo muchos que se puede hacer directamente la evaluación. Pudiéramos sustituir directamente cuando el valor de x tiende a menos 2, por ejemplo, en esta expresión así tal cual. Pero les repito, este tipo de propiedades van a ser base para probar otras características y otras operaciones en cuanto a derivadas e integrales. Entonces lo podemos partir. Esto va a ser el límite cuando x tiende a menos 2 de 7x menos 3 dividido entre el límite cuando x tiende a menos 2, el límite ese sí no cambia, de 2x al cuadrado. Entonces ya nada más es cuestión de hacer la evaluación. Lo voy a hacer ya de forma directa. Entonces vamos a sustituir el límite que nos establece este problema y tenemos 7 por menos 2 menos 3. Recuerden, aquí en este último punto es una constante, entonces se queda igual, 2 multiplicado por menos 2 al cuadrado. Entonces esto ya lo podemos meter a la calculadora o podemos hacerlo de forma analítica. Entonces aquí multiplicamos, esto me da menos 14 menos 3 dividido entre, aquí menos 2 al cuadrado es menos por menos, eso va a ser positivo. Entonces vamos a tener aquí 2 multiplicado por 4. Entonces aquí ya la expresión me va a quedar menos 17 dividido entre 8. Ese ya sería mi quebrado. Si queremos hacer la expresión completa, entonces ya nada más es cuestión de hacer menos 17 dividido entre 8. El resultado entonces aquí para este límite sería igual a menos 2.125. Esta ya sería mi expresión de mi límite. Entonces, estas son las propiedades básicas que nosotros tenemos para los límites y les repito, van a ser base para siguientes operaciones que vamos a ir viendo en el curso. Van a haber algunas manipulaciones que nos van a llevar a límites que no están definidos. Eso también lo vamos a ver más adelante cuando hay problemas, cuando un límite no se puede establecer. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos divergencias, se conoce de esta forma, es por ejemplo cuando estamos dividiendo entre 0. Cuando nuestro límite no está definido, ahí no vamos a poder aplicar ciertas condiciones. Este tipo de límites aparecen mucho, por ejemplo, cuando nosotros tenemos ruptura en materiales. Cuando un material llega a un punto de fatiga, ya tenemos un punto donde no está bien definido matemáticamente esto y no se pueden aplicar las reglas del cálculo diferencial o integral. Entonces, con esto vemos las propiedades básicas. Más adelante vamos a ver más aplicaciones al respecto. Con esto concluimos el día de hoy.